Somos una consultora integral en temas de ingeniería. Expertos en procesos de transformación de termoplásticos. En este curso aprenderán a conocer los principios del proceso de inyección. Este curso fue realizado por el ingeniero Rodolfo Bertino, que posee más de 40 años de experiencia en industrias plásticas. Fuerza de cierre. Cálculo de la superficie proyectada. Lo primero que hay que hacer para poder calcular la fuerza de cierre es saber cuál es la superficie proyectada de la pieza en la cara del molde que se encuentra en el sentido del cierre de la máquina. La fuerza de cierre se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Fuerza de cierre igual a superficie proyectada por presión específica en la cavidad, donde la superficie proyectada se mide en centímetros cuadrados y la presión en la cavidad en kilogramo por centímetro cuadrado. Los planos de ingeniería usan para las cotas la unidad en milímetros, por lo que debemos llevarlas a centímetros. Para poder calcular la superficie proyectada, debemos dividir la figura obtenida en áreas geométricas sencillas de calcular. Triángulos, rectángulos, círculos. Analicemos el ejemplo de una pieza rectangular. En la siguiente tabla de cálculo, podemos obtener de forma sencilla la superficie proyectada. Solo debemos completar los casilleros correspondientes, cuyos valores los obtenemos del plano o directamente de la pieza a inyectar. Las tres primeras columnas, A, B, C, E, representan la geometría del área a obtener. A igual a triángulos, B igual a rectángulos, C igual a círculos. Al elegir el área que usaremos para el cálculo, colocamos la letra correspondiente, la cual si está correcta se coloca automáticamente en verde y habilita la línea para el cálculo. Para nuestro caso, como es un rectángulo, colocamos la letra B, caso contrario no se colocará en verde y no habilitará la línea para el cálculo como vemos en el vídeo. Ahora solo nos resta cargar los datos según la figura elegida. Calculemos la superficie proyectada para la pieza que se muestra en el plano de la izquierda. Debemos utilizar para este cálculo la unidad en centímetros. Reemplazamos los valores correspondientes según la geometría utilizada. Como utilizamos un rectángulo, en la celda base colocamos 20 y en altura 15. En la columna suma 1 o resta menos 1. Colocamos 1 si sumamos área y menos 1 si restamos área al cálculo. La tabla automáticamente nos calcula la superficie proyectada. Este es el cálculo de la superficie proyectada para una boca. Como el molde tiene dos bocas, repetimos los valores en la fila 2. Ahora nos falta calcular la superficie proyectada de la colada. Como en la colada también utilizaremos un rectángulo, volvemos a utilizar la segunda columna. La B. Reemplazamos los valores que son 3 centímetros y 1 centímetro. Como sigue sumando área, mantenemos el número 1 en la columna suma-resta. Ya calculamos la superficie proyectada para este molde de dos bocas, que es 603 centímetros cuadrados. Ahora nos falta determinar cuál es el valor de la presión específica en la cavidad, para poder obtener la fuerza de cierre necesaria. Veamos el ejemplo de una pieza circular. Esta pieza también tiene una geometría definida en la tabla de cálculo. Utilizamos para el cálculo el círculo, es decir, la tercera columna. La C. Reemplazamos el valor del diámetro, que es 8 centímetros. Dejamos en 1 positivo en la columna suma-resta, ya que estamos agregando área. Ya tenemos la superficie proyectada para una boca. Repetimos los pasos anteriores para la segunda boca. Ahora calculamos la superficie proyectada del canal de colada. Para esto utilizamos la geometría del rectángulo. La segunda columna, la B. Reemplazamos los valores de base y altura, que son 3 centímetros y 1 centímetro. Dejamos 1 positivo en la columna suma-resta ya que seguimos agregando área. Ya tenemos calculada la superficie proyectada, que es de 103 centímetros cuadrados. Ya vimos cómo calcular la superficie proyectada de piezas sencillas, con geometría definida en la tabla de cálculo. Piezas rectangulares y piezas cilíndricas. En ambos casos solo sumamos área en forma directa. Ahora vamos a ver cómo calcular la superficie proyectada en una pieza con geometría irregular. Para esto utilizaremos las tres figuras geométricas que conocemos.
A igual a triángulos, B igual a rectángulos, C igual a círculos. Con estas tres figuras geométricas debemos dividir la pieza. Debemos además, en este caso, restar las áreas en blanco, que son zonas huecas donde no ejercerá presión el material. Para eso tomaremos un rectángulo inicial, a partir del cual iremos restando las áreas hasta obtener el área de la pieza final. Cada uno va a definir cómo dividir la pieza. En este caso decidimos hacerlo de esta manera, porque también tenemos zonas de pieza hueca que debemos restar al área total de la pieza. Veamos. Lo primero que vamos a hacer es definir un rectángulo, el cual será de donde partiremos para determinar el área de la pieza. Elegimos la figura, B, rectángulo, y colocamos los valores de base y altura, que son, base igual a 20 centímetros, y alto 15 centímetros, como el rectángulo suma área para el cálculo. En la opción suma, resta, dejamos uno positivo, ya tenemos el área inicial para el cálculo de una boca. Como son dos bocas, repetimos los valores para la segunda boca. Ahora calculamos la superficie proyectada del canal de colada. Como es un rectángulo, usamos la opción B. Definimos los valores de base y altura. Base igual a 3 centímetros y altura igual a 1 centímetro. En la opción suma resta dejamos uno positivo, ya que suma. Ya definimos todas las figuras geométricas que suman área. Ahora comenzaremos a restar las áreas para definir la figura de la pieza final. Empecemos a eliminar las áreas que no forman parte de la superficie proyectada. Comencemos con el rectángulo 1. Vamos a la columna B y colocamos los valores de base y altura. Base igual a 2 centímetros y altura igual a 0,5 centímetros. En la columna suma resta, colocamos 1 negativo, ya que resta área. Repetimos la operación para la otra boca. Ahora calcularemos el área de los círculos. Para eso elegimos la columna C, círculo. En la opción diámetro colocamos 1,5 centímetros. Ya tenemos el área de un círculo. En la opción suma resta colocamos 1 negativo, ya que resta área. Repetimos la operación para la otra boca. Por último tenemos que calcular el área del triángulo. Para eso utilizamos la columna A. Colocamos el valor de la base, que lo obtenemos de la resta de 20 centímetros menos 2,5 centímetros, según las medidas del plano. Y la altura del triángulo sale de restar 15 centímetros menos 2 centímetros igual a 13 centímetros, según las medidas del plano. En la opción suma resta, colocamos 1 negativo, ya que resta superficie. Repetimos la operación para la otra boca. Ya calculamos la superficie proyectada, que es 370 centímetros cuadrados. Ahora debemos determinar la presión específica en el material, para poder calcular la fuerza de cierre necesaria. Fuerza de cierre. Cálculo de la presión específica en la cavidad. Presión específica en la cavidad. La presión específica en la cavidad es la otra variable que actúa en el cálculo de la fuerza de cierre. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula. Fuerza de cierre es igual a superficie proyectada por la presión específica que genera el material en la cavidad. Las unidades en que se expresa comúnmente son toneladas o kilonewton. Existen dos métodos para determinar la presión específica en la cavidad. El primero, más simple y rápido, que se utiliza para piezas cuyo espesor es mayor a 2,5 milímetros. Y el segundo, más complejo, para piezas cuyo espesor es menor a 2 milímetros, donde las presiones de inyección son más exigentes. Cálculo de fuerza de cierre para piezas con espesor mayor de 2 a 2,5 milímetros. La fórmula que se utiliza es la misma para los dos métodos. Lo único que cambia es la forma de determinar la presión específica en la cavidad. Fuerza de cierre igual a superficie proyectada por presión específica en la cavidad. Para estas piezas, se utiliza directamente un valor de presión específica en la cavidad que ya está determinado por tabla, para cada material. La presión específica del material en la cavidad es una constante que dependerá del material a inyectar. Y ya lo vimos cuando analizamos el grupo inyector. La superficie proyectada es igual para los dos métodos. Es todo lo que está en el plano del cierre, incluida la colada,
Esto es porque sobre esta superficie el material inyectado ejercerá una presión que se opondrá a la fuerza ejercida por el cierre de la máquina. A continuación se dan algunos ejemplos de valores de presión específica en la cavidad. En la siguiente tabla vemos algunos valores de la presión específica para diferentes materiales. Cálculo de fuerza de cierre para piezas con espesor menor que 2 milímetros. La fórmula que se utiliza es la misma para los dos métodos. Lo único que cambia es la forma de determinar la presión específica en la cavidad. Fuerza de cierre igual a superficie proyectada por presión específica en la cavidad. Para estas piezas, se utiliza una presión específica en la cavidad que se opondrá a la fuerza ejercida por el cierre de la máquina, la cual dependerá del espesor de la pieza y el recorrido del flujo del material. Estos valores de presión específica en la cavidad se obtienen de gráficos como se ve a continuación. ¿Cómo se calcula la fuerza de cierre? Por ejemplo, consideremos un producto fabricado con material ABS con las siguientes especificaciones. Una longitud de canal principal de 50 milímetros, un espesor de pared de 1,5 milímetros. Una entrada de material a la cavidad de 3 milímetros. La imagen siguiente ilustra la forma del producto. Paso 1. Cálculo de la relación de longitud de flujo. El recorrido más largo del material es de aproximadamente la distancia hasta llegar al punto más alejado en milímetros, y el espesor más fino de la pared de la pieza para nuestro ejemplo es de 1,5 milímetros en las paredes de la misma. Recorrido más largo del material es de aproximadamente igual a 50 más 57 más 145 es igual a 252 milímetros. Relación caudal. Espesor de pared igual a caudal de material más largo dividido el espesor de pared más fino. Relación caudal. Espesor de pared igual a 252 milímetros, dividido 1,5 milímetros. Relación caudal. Espesor de pared igual a 168 en 1. Paso 2. Calcular la presión media, P, en la cavidad utilizando el diagrama de relación. Para una pared delgada de 1,5 milímetros y una relación caudal, espesor de 168, el punto de la curva transversal correspondiente es P1 igual a 280 bar. Presión media de la cavidad igual a P1 por el coeficiente de flujo, K, L igual a 280 por 1,55 igual a 434 bar. Paso 3. Calcular la superficie proyectada. Esta área proyectada puede calcularse en la tabla o planilla de cálculo que vimos al comienzo del tema. Cuando este cálculo esté terminado, debe marcarse claramente en la especificación del molde y en la placa de características. Realicemos el cálculo de la superficie proyectada con la tabla o planilla de cálculo. Veamos.
Paso 3. Calcular la superficie proyectada. La superficie proyectada es aproximadamente igual a 214 centímetros cuadrados. Paso 4. Calcular la fuerza de cierre. Ya tenemos todos los datos para poder calcular la fuerza de cierre necesaria para nuestro molde. Realizaremos el cálculo mediante los dos métodos que vimos. Método rápido. Espesores mayores a 2 o 2,5 milímetros. Mediante este método la fuerza de cierre necesaria será de 85,6 toneladas o 856 kN. Método en función al flujo y el espesor. Espesores menores a 2 milímetros. Mediante este método la fuerza de cierre necesaria será de 92,9 toneladas o 929 kN. El método en función al flujo y el espesor. Tiene mayor precisión pero se nota más la diferencia en piezas muy finas. Espesores menores a 1,2 milímetros. Que es a partir de esos espesores que la curva incrementa su pendiente. Consideraciones finales. Hemos visto cómo se calcula la fuerza de cierre. Todos estos cálculos están considerando las condiciones más desfavorables. Es decir que si las piezas tienen mejor posibilidad de llenado, ya sea por mayores espesores o por mejor diseño del molde, estaremos cubiertos. Por eso es importante verificar luego de la prueba en máquina, cuál es la verdadera fuerza de cierre necesaria. De los dos métodos que vimos para su cálculo, el método rápido para espesores mayores a 2 o 2,5 milímetros de espesor funciona bastante bien. A medida que estos espesores son menores, especialmente por debajo de los 1,2 milímetros, comienza a tener mayor importancia realizar el cálculo mediante el método de recorrido de flujo y espesor de la pieza. Ya que como observamos en el gráfico la curva se incrementa en una forma muy acelerada. Es importante haber entendido que todos estos esfuerzos para generar la fuerza de cierre son producidos por el estiramiento de las columnas de la máquina. Por eso una correcta regulación traerá aparejado menor exigencia, desgaste y costos operativos. En los próximos capítulos iremos viendo el resto de las variables del proceso. Por dudas o consultas, WhatsApp 11784226683 o por email info@rodolfobertino.com.ar, ingeniería@rodolfobertino.com.ar. Visite nuestras redes sociales.